y estar cerca de ti, Señor, porque la unidad es lo primero, Padre Celestial. En tu palabra lo dice, que si estamos unidos y unánimes, ahí va a estar el Espíritu Santo. Y esta noche, Padre Celestial, envía tu Espíritu Santo y que venga a recorrer nuestras vidas, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Limpia todo lo que no es tuyo, Padre Celestial. En esta noche, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este sitio de Cristo Olivera, por la pastora que se pone ahí a disposición tuya, Padre Celestial. Hoy la bendecimos a todas las personas que están ahí conectadas, Padre Celestial. Seas tú, Señor, en convivencia con nosotros, Padre, enseñándonos tu palabra y tu guiar. Gracias, Padre. Esta noche te damos la gloria, la honra y la alabanza para ti, Señor. Amén y amén. Amén y amén. Ante todo, antes de empezar la clase, tenemos que pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Como hizo Sandra. No podemos entrar a su presencia sin pedir perdón, ¿verdad? Todos contaminados. No, en el nombre de Jesús, que Dios nos limpie y nos descontamine. ¿Por qué? Porque esto es entrar a un mundo espiritual. Cada vez que vamos a leer la palabra o que vamos a hablar cosas del Eterno, tenemos que pedir perdón a Dios y presentarnos delante del trono de Cristo. Recuerden que el trono es donde nos presentamos para glorificar y exaltar. Y el tribunal es cuando llevamos la causa, ¿verdad? Eso lo hemos venido viendo. Ok, principios de no invadir territorios ajenos. Yo quiero ver si alguno tiene algún testimonio de algo que le ha pasado, que fue a orar a alguna casa y les pasó algo feo. No sé si alguno tiene algún testimonio sobre esto. De que hayan ido a una casa y les haya ido feo. A ver. Pastora, a mí. Ah, bueno, cuéntenos, Aurora. Fui a orar a una casa de una hermana mía, claro, con el permiso de ella, pero en sí, digamos, estaba invadiendo un territorio por las cosas que se estaban dando. Y subí las escaleras para orar en la planta alta. Y cuando yo iba terminando de subir las escaleras, yo sentí como que venía como un chiflón de viento que no lo podía ver, obviamente, pero yo sentí donde me empujó que si no me sostengo, yo salgo rodando por esas escaleras. Pero sin embargo yo no tenía mucho conocimiento de lo que era, ¿verdad?, el no invadir los territorios, y yo seguí, ¿verdad? Me hice la muy fuerte, la muy valiente, no di a conocer lo que me estaba sucediendo, y seguí y me metí a uno de los cuartos para ya empezar, como quien dice, a guerrear y a ya clamar y a venir, ¿verdad?, y a favor de esta casa, ¿verdad? Y estando ya empezando a orar, yo sentí que me agarraron de la garganta, y yo empecé a tener una tos, y yo sentía que me asfixiaba, yo sentía que me ahogaba, ¿verdad? Pero sin embargo también me seguía haciéndomela fuerte, y no dije tampoco nada, y seguí, ¿verdad?, haciéndome ahí la valiente, y seguí orando y reprendiendo y cancelando. Y bueno, solo Dios sabía cómo yo me sentía, ¿verdad? Porque yo sentía que a mí me faltaba ya el aire, como si literalmente me hubieran puesto unas manos en mi garganta. Y entonces, bueno, seguí orando y al fin terminé, pero en realidad que tampoco fue como muy efectivo, porque luego se siguieron dando las situaciones que se daban, ¿verdad? Pero sí tuve esa experiencia que para mí fue bastante fea. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Hay que tener mucho cuidado. ¿Alguna otra que tenga algún otro que tenga una experiencia también que le haya pasado por ir a orar a una casa, a un lugar, que quiera participar? Ninguno. En mi caso fue que yo tuve una experiencia.
una vez fuimos a orar con mi hermano, andábamos repartiendo alimentos a los indigentes y un indigente nos pidió que oráramos por él. Y él dijo que, ¿verdad?, que él quería reconocer a Cristo, a Jesucristo, ¿verdad?, como su Salvador, y eso, nosotros oramos por él. Después de eso yo empecé a tener demasiados ataques de pensamiento de sexo, pesadillas de sexo, un poco de cosas de sexo, y empecé a ver en mi casa muchas cosas. Una vez se me paró vi que llegó algo así como un humo negro, y juntamente se transformó en un hombre con cuernos, y así me pasaron muchas cosas. Claro, Elizabeth, y estaba en la calle. En ese momento estaba en la calle usted. Sí, él era indigente de la calle, sí. Sí, y es que, digamos, son cosas, por eso siempre tenemos que andar preparados, ¿verdad? No podemos ir y nada más decir, ay, sí, porque a veces nos creemos tan cargas, amados, que creemos que podemos con todo y sin prepararnos, ¿verdad? Por eso nos vamos llevando golpes, cuando vamos aprendiendo nos vamos llevando cada chasco, ¿verdad? Algún otro que tenga otra, eso fue una transferencia espiritual, ¿verdad? Y usted lo tocó, usted, Sí, a ver, sí, nosotros le tocamos. esa es otra cosa, el peligro de tocar, de poner manos, ojalá en la cabeza. Hay que tener mucho cuidado. Vea, yo soy estilista y uno lo ve en la gente que, digamos, van a cualquier lado a que le corten el pelo y no saben la transferencia espiritual del lugar y de la persona que se está dando que le toca la cabeza, ¿verdad? Tienen que tener cuidado. Gloria. Sí, yo tuve una experiencia recién venida aquí a Costa Rica y vivía en un lugar donde ni yo conocía bien ni ellos me conocían bien, entonces yo ahí empecé a orar, pero a la entrada yo no ungí y yo siempre me acostumbro a eso, que llego a un lugar y como un aceite y oro en ese lugar antes de pasarme y todo. Entonces ahí en ese lugar no lo hice y entonces comencé yo a orar y venía una jornada de ayuno que eran de 21 días de ayuno. Entonces yo iba a entrar en esos ayunos en ese lugar donde yo vivía, pero qué difícil era en un lugar donde no conocía yo, no sabía qué se movía alrededor y no estaba preparada como para reprender ni para nada, porque pues sí, yo hacía las cosas como me las habían enseñado, pero no había entrado todavía Cristo Libera. Entonces yo era algo que yo ataba y hacía todo, pero no lo hacía como yo lo tenía que hacer. Entonces una vez empezamos yo le dije al Señor que me mostrara el lugar como estaba ahí, cuando ya empecé a ver como algo que me oprimía, ¿verdad? Entonces, y en la noche yo empecé a orar y en un sueño Dios me decía que llegaba un montón de gente como a atacarme dentro en donde yo estaba acostada. Entonces, pero lo raro es que cada vez que yo soñaba una cosa, yo la soñaba de una forma, pero la respuesta Dios me la daba con mi hijo menor. El mismo día, yo soñaba a la noche una cosa y en la mañana él se levantaba y me decía, mamá, que esto y esto soñé. Y esa vez yo soñé que me atacaban con maderas en las manos. Y en la mañana me dice mi hijo, mamá, yo soñé que en el cielo bajaban un montón de ángeles y era como un huracán el que entraba aquí a la habitación y nosotros, los ángeles, había un grupo de hombres que nos querían atacar y los ángeles pelearon, pero era un pleito fuerte que tuvieron para defendernos a nosotros.
Qué bello. Fue bien difícil porque pues sí, yo tampoco estaba preparada como liberación, como para pelear, como para nada, ¿verdad? Sí. Entonces esa fue mi experiencia y fue tras de una otra, porque así era, hasta que yo entendí de que yo no estaba preparada para eso. Estaba como invadiendo un territorio que ahora yo lo entiendo, ¿verdad? Sí, claro. Y que yo no sabía, no sabía de ese lugar en donde estaba. Por eso le digo que uno aprende y desaprende, ¿verdad? Yo les voy a contar una... Sí, Yorley. Dime, cuénteme. Algo rapidito, soy yo. Voy a decirle algo rapidito que me ha pasado. Resulta que al frente de mi casa vive, bueno, una familia. La cuestión es que todos los de la casa juegan ese juego, Free Fire. Ajá. Bueno, este juego. La cuestión es que yo estábamos cenando y me dicen, Yoleni, ¿puede venir un momentito? Porque todos los de aquí saben que yo soy de Cristo Libera, ¿verdad? Entonces le digo yo, ¿para qué? Entonces me dice, es que un bicho está matando a un chiquito aquí, ¿verdad? Entonces yo, gracias a Dios que yo vengo ayunando una semana, ¿verdad? Venimos ayunando, toda la semana estoy ayunando. Y resulta, Suje, que yo agarro el aceite y la Biblia y me voy. Y digo yo, la sangre de Cristo me cubra y me cubrí todos los de mi casa y me fui, ¿verdad? Y de verdad, Suje, y era como tenía el estómago, donde se lo querían llevar al chiquito ese, 14 años. Se lo iban a llevar. Y ya fui y oré por él, pero le digo yo oro aquí, pero si dejan de jugar este juego, hagan un pacto con Dios. Si no, no oro, no voy a perder el tiempo yo aquí. Entonces todos hicieron un pacto con Dios y bueno, se reconciliaron y todo, y bueno, ya oré. Entonces el demonio ya sí me dijo, se me reveló el demonio y me dijo que sí, que se los querían llevar al chiquito ese. Entonces, bueno, ya se lo pedí al diablo y ya. Todo, brujería y todo, bueno, ya reprendí, ya hice lo que tenía que hacer, Suje, y me vine para mi casa. Todo bien, Suje. Pero resulta que aquí mi marido y aquí, a cada rato se me enojan. Ahora son aquí en mi casa que se me enojan. Les pido perdón, ¿verdad? Pues estoy haciendo algo incorrecto. Pues siguen bravos. Allá no le voy a pedir más perdón, ya estoy cansada. Ya me cansé. Sí. Digo yo, no, yo voy a seguir, Satanás, yo voy a seguir haciendo la voluntad de Dios. Eso es venganza, ¿verdad? Eso es venganza de parte de los demonios hacia su vida. Yo no estoy haciendo nada malo. Sí, no, pero es que ellos se van a enojar, Yorleni, lógicamente, cuando usted empieza a servirle al Eterno, cuando usted empieza a ir a orar, cuando usted empieza a liberar, a dar clases, imagínense el montón de almas que le estamos quitando a Satanás. Esto, ustedes no creen, hoy Roger nos mandó, porque ellos están planeando todo el edificio en Cristo Libera en Estados Unidos, grandísimo, y él decía, y no tengo un 5, pero mi padre es el que lo tiene todo, ¿verdad? Y él decía, ¿usted cree que el diablo está contento? No. Estos días Cristo Libera se ha estado grabando en hebreo, en inglés, en francés, en italiano, en todos los países, amados. ¿Y qué dijo Roger? Agárrense en duro, porque él va a querer venir y sacar a la gente. ¿Por qué? Porque Cristo Libera está creciendo. Entonces él va a querer sacar a la gente, va a querer destruir a la gente para que la gente no cumpla el propósito. Lógicamente, cuando vamos a orar a una casa, el enemigo se va a enojar. Más si son inconversos, ¿verdad? Con muchísimo más razón, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Porque él siempre va a querer venir con espíritu de venganza, siempre, amados, con contrarrevancha. Él va a querer venir con la contrarrevancha. Mi suegra, resulta que, mi suegra es católica, es muy católica. Y hace muchos años fue que pasó esto. Ella como me oía a mí peleando y guerreando y todo cuando yo me casé, cuando me convertí, en mi casa había un demonio territorial. Bueno, no había un demonio territorial, había muchos demonios territoriales, pero había un demonio que andaba conmigo siempre, desde que yo nací.
Desde que yo nací, yo me acuerdo despertarme, o sea, desde que tengo uso de razón, pero yo me imagino que él estaba desde que yo nací. Yo me despertaba y lo veía, y yo era como, oh, ¿cómo está? Y yo me levantaba a buscarlo, a ver, cuando no lo veía, yo decía, ¿qué se me habrá hecho? Yo caminaba y yo veía mi sombra y veía la sombra del demonio con sombrero alto, hasta con un bastón, muy elegante. Los zapatos siempre le brillaban, era lo que le veía perfectamente, los zapatos le brillaban siempre. Cuando yo me caso, ese demonio no se queda en la casa de mi mamá, ese demonio se va conmigo cuando yo me caso. Y él se paraba al frente mío, en el cuarto no tenía puerta, era una casita muy pequeñita. Y él se paraba al frente mío y yo lo veía donde él me vigilaba. Ese demonio, cuando yo empezaba a acomodar mi casa, empezaba a acomodar los muebles, todo, y los trastos, yo agarraba y ponía los trastos en una mesa y encima del mueble. Y yo nada más veía, amados, donde el demonio venía y me hacía ¡fua! Y me botaba todo, me lo tiraba al suelo. Bueno, en eso yo me meto con Cristo, ¿verdad? Ya me convierto al Señor, a mis 21 años me convertí yo. Y yo desde que empecé guerreando. De una vez, aprendiendo guerra espiritual, liberación, todo. Desde que yo empecé porque yo sabía ya cuál era mi llamado. Y cuando Dios a mí me habló de que yo iba a preparar de gente, que era profeta, que era pastora, yo empecé de una vez a prepararme. Y hoy estoy aquí porque Dios me ha hecho prepararme durante 25 años, durante 24 años. Me ha hecho Dios prepararme para hoy estar aquí delante de ustedes. Y ese demonio al final tuvo que irse, pero resulta que había un crucifijo que le habían dado a mi mamá también unas monjas. Y el crucifijo estaba todo lleno de sangre y todo. Y yo vengo y se lo doy a mi suegra. Porque yo me convierto y se lo doy a mi suegra. Y después yo llegaba a la casa de mi suegra y veía otro demonio parecido al que me seguía a mí, parado a la par del bicho ese, ¿verdad? Del crucifijo ese. Y yo después le decía a mi suegra, por favor, démelo. Y yo iba y echaba al demonio, pero no se quería ir porque ya no estaba en mi casa. Ya estaba en la casa de ella. A pesar de que donde yo vivía era la casa de ella, era territorio de ella. Y bueno, y ahí pasaron muchas cosas. Mi suegra empieza a intentar tratar... Espera un momentito, flaco. Es que Enrique habla por teléfono y habla para todo el mundo. Entonces resulta que ella empieza a verme a mí guerreando. Y ella en su casa, en su propia casa. Pero ¿cuál era la diferencia? Que ella no conocía a Yeshua. Ella no conocía a Cristo. Ella conoce mucho de santos, de vírgenes y todo, pero ella en sí a Yeshua no lo conocía. Entonces viene y empieza a pelearse con los demonios que habían en la casa de ella. Yo ya no vivía ahí, ya vivía aquí en mi casa. Y empieza a pelearse, amados, pero resulta que le dice, bicho hijo de tal, váyase porque usted me tiene harta. Y empieza a ofender al demonio con malas palabras. ¿Qué pasó? La empujó y se fue de frente, amados. Se golpeó la frente, se golpeó la boca, se golpeó el brazo, se golpeó la espalda, la cadera. Usted no sabe. Quedó como el Cristo que yo le había regalado. Toda ensangrentada y de todo. Entonces, no podemos jugar de algo que no sabemos. No podemos hacer cosas que no sabemos. Si no conocemos a los demonios, cómo se mueven, la gente dice, pero es que eso, hey, usted solo habla de demonios. ¿Y qué quería? Tengo una escuela de Cristo Libera que es de liberación. O sea, otro día me llamó un pastor y me dice, ustedes son satánicos porque ustedes estudian demoniología. Digo, y ellos estudian angiología y ellos estudian teología, los satánicos, para conocernos a nosotros. Nosotros tenemos que aprender a conocer a los demonios, aprender a conocer a los satanistas, a los brujos, a los hechiceros. Nosotros tenemos que estudiarlos a ellos. Ellos nos estudian a nosotros. Eso es así. Usted le habla con un satanista, amado, sabe la Biblia mejor que nosotros. Mejor que nosotros, porque ellos se meten para investigar. De hecho, hay mucho brujo metido en Cristo Libera,
¿Sabe para qué? Yo hice una liberación el viernes muy fuerte, junto con Jaime y junto con Jacqueline. Y los demonios decían que ellos tenían que destruirnos porque el ministerio era muy fuerte, ¿verdad? Que el ministerio era muy fuerte y que ellos tenían que destruirnos. Y era un grupo de satanistas reunidos en Colombia. Y decía que él me había rodeado, que ellos me habían rodeado a mí mucho de brujos y que yo no me daba cuenta. Y yo, sí, claro, yo me doy cuenta, yo sé. Dime, Silvia. Bueno, yo iba a contar algo también, pero ya que usted me tomó el tema, ¿verdad? Pero si quiere usted termina para yo resumirle lo que me ha pasado a mí. Ok, cuéntanos. Bueno, yo hace 2 años y yo salí con viejo Sarapiquí. Yo salí por el llamado de mi Señor Jesús. Él fue el que me trajo aquí. Pero yo no entendía para qué me traía él aquí. Ahora entendí que él me trajo aquí era para saber más que todo de que mi llamado es de liberación, es levantar cautivos, ¿verdad? Pero mi experiencia fue muy fuerte al venir aquí a San Carlos. Llegué a una iglesia, pero lo que yo no sabía, que el Señor era satanista. El asunto que yo me congrego a la iglesia sin saber absolutamente nada, es cierto, los brujos saben la Biblia al derecho y al revés, se la saben. Comencé a experimentar como al mes de haber venido aquí, yo vi a demonios salir de la tierra, de ahí donde estábamos, ¿verdad? Donde yo me estaba congregando. Pero yo no entendía. En eso él dijo que hiciéramos un ayuno de 21 días. Lo hice. Y ahí comenzó, como dicen, mi guerra espiritual. Un día adorándole al Señor, mi espíritu sale de mi cuerpo. Yo estoy postrada en el suelo, orando al Señor. Y mi espíritu sale de mi cuerpo. Y siento como que me llevan 2 ángeles. Y me llevan a lo más profundo. Y yo decía, yo quiero salir de aquí porque yo sentía era como un fuego que me quemaba. Pero nadie me decía nada, pero yo sentía tranquilidad porque yo sentía que eran ángeles los que iban conmigo, uno a cada lado. Y uno de ellos me pregunta, cuando ya voy más avanzado el camino, me pregunta, pero dime qué ves, y yo le decía que nada, que yo no veía nada. En eso teníamos que pasar como un puente de hamaca, por decirlo así. Cuando yo voy a la mitad de ese puente, yo diviso como ¿cómo le puedo decir? Como una cierta luz pequeña, pero mis ojos, yo decía, Señor, pero ábreme los ojos porque yo no veo nada. En eso Él me abre mis ojos espirituales y veo a Satanás sentado en un trono y alrededor había un montón de demonios, como bailando, no sé. Pero cuando yo me veo eso, yo entro como en un cierto, no sé, seguro mi espíritu estaba que no quiere estar ahí, entonces yo salgo, otra vez me vuelvo a mi cuerpo y yo lloraba y me decía el Espíritu Santo, esto no es lo que usted ve, lo que tú ves es esto de lo que están adorando aquí, esto es lo que están adorando, adoran a Satanás, a mí no me adoran. Vuelvo, comienzo una guerra espiritual en mi casa. Este señor llegaba como macho cabrío, como a querer abusar de mí, muchas veces llegaba. Y yo era una guerra espiritual que yo me tenía y yo le decía al Señor, pero esto es lo que yo estoy viendo. Vi muchas cosas donde él abusaba a la niña que no era de él y muchas cosas que el Espíritu Santo me mostraba. Me mostraba demonios ahí, realmente me mostraba, realmente era Satanás. Pero ya era tanto el cansancio que yo estaba, porque se los estoy resumiendo, porque es mucho, es muy largo, es muy extenso. Un día estoy yo lavando mi casa, un sábado, agua lluvia, ese sábado,
y estoy adorándole al Señor, y algo me dijo en mi póstrate, que yo me postré, y llegó como un torbellino de fuego, bajó como 4 caballos blancos como en una carroza de fuego, y bajó un anciano blanco como la nieve, con una barba blanca, y con él venía un báculo, como un báculo, y me dice, hija, me dice, te doy eso, te doy la autoridad, y me dio como ese báculo, y él me decía, te doy la autoridad. Esa visión no la tuve hace un año, y entonces yo entendí que él me estaba dando la autoridad para yo poder echarlo fuera, ¿verdad? Echarlo fuera y no estar en esa, digamos, en esa guerra espiritual que yo tenía, ¿verdad? Y en esa misma noche tengo un sueño donde Satanás iba detrás de mí, y oí como que me dijeron, tú tienes la autoridad. En eso me dice, coge la espada que te he dado, cógela, úsala. Cuando yo levanto mi mano para alzar la espada, yo vi donde yo le enterraba la espada al demonio en lo que era la parte de la frente y del corazón. Y de ahí yo sentí como una paz. Pero no crea que no, pastor, ahí no terminó. Tuve que salir de esa casa porque era mucha la guerra espiritual, porque ya el Señor sabía que yo ya estaba cansada espiritualmente. Incluso yo tuve que llamar pastores para que llegaran a orar por mí, porque yo caía como una cierta, porque de tanta guerra espiritual el espíritu, el cuerpo lo siente uno, porque uno siente como que está como mayugado, y yo sentía que yo no me podía ni levantar. Yo pasé 3 días en mi cama que yo no me podía ni levantar. Entonces cuando hay una guerra espiritual, realmente a mí me tocó, como dicen, Dios me tenía ya, como dicen, para yo aprender, porque yo no sabía cuál era mi llamado. Hasta entonces entendí que ese era mi llamado, y también para él verme y abrirme los ojos espirituales para ver la realidad, ¿verdad? Amén. Porque bueno, espiritual es muy largo, es demasiado. ¿Y usted en qué sirve ahora, ma? ¿Sirve en su congregación? No, en este momento no, porque estoy apenas llegando a una nueva iglesia. Ah, ok. Pasa mucho, ¿verdad? Que llegamos a un lugar y se destapa todo, ¿verdad? Se destapa absolutamente todo. Ok, voy a leer un poquito para entrar en este tema. Voy a leer un poquito. Elizabeth, ¿iba a decir algo? Elizabeth Amado. Perdón, esta semana le iba a contar una experiencia que me pasó esta semana. Hace 2 sábados a mí me invitaron a dar una enseñanza para jóvenes en la iglesia. Y entonces yo la enseñanza, como uno ve a veces mucha división en la iglesia, la preparé con respecto al amor y la unión de los cristianos, ¿verdad? Y resulta que luego me piden predicar para toda la iglesia. Este jueves que pasó, hice algo similar, ¿verdad? Pero ya como para una congregación. La primera la hice para una congregación de jóvenes y esta la enfoqué a los adultos, ¿verdad? Entonces resulta que a mí me tocaba el jueves. El miércoles a mí me agarró un dolor al orinar, pero terrible, y empecé a tirar sangre por la orina. Y yo, qué raro, ¿verdad? Porque yo no tenía ningún síntoma antes de eso ni nada, fue de pronto. Resulta que yo prediqué el jueves y el viernes teníamos una actividad de mujeres, y en la actividad de mujeres era como un foro. Entonces a nosotros nos hacían las preguntas y nosotros respondíamos. Y salieron unas preguntas de los ejemplos que uno debe ser para los hijos, y otras preguntas sobre los cristianos, ¿verdad? Y la relación. Entonces ahí salió varias líderes de la iglesia, hablaron sobre la enseñanza del jueves y la explicación de lo que preguntaron, ¿verdad? Resulta que en la noche del viernes yo seguía con esos dolores y tirando sangre por la orina, y yo fui al médico y todo,
y en la noche empiezo a sentir que algo me cubrió toda la cintura, el vientre y mis caderas, ¿verdad? Y entonces en eso que yo digo, Señor, ¿qué es esto? Me dice una voz, estás predicando el amor en la iglesia. Entonces yo que, o sea, es un ataque, digo yo, ¿verdad? Porque eso es lo que me querían decir. Yo sentía que eso me estaban diciendo, que era un ataque. Entonces yo empecé a orar y a reprender, ¿verdad? Pero gracias a Dios hoy ando súper bien, pero miras qué mal estuve, no podía ni caminar. Hay que tener cuidado hasta donde uno va a ir a predicar, amados. Hasta eso hay que tener cuidado. Sadie, esa es una muy buena pregunta. Sadie está preguntando, Paz, ¿por qué los satanistas sí pueden llamar a los demonios en lugares donde se adora a Yeshua y nosotros no podemos hacer lo mismo? Claro que sí podemos llamar ángeles donde se adoran demonios. Claro que sí. Más bien ellos nos van a defender, o si no, imagínate, ¿verdad? El asunto es que no, la diferencia, Sadie, es que no vamos a poder sacar lo que hay en ese lugar sin el derecho del dueño. Esa es la diferencia. Los ángeles sí van a llegar donde nosotros. Sí vamos a afectar el mundo espiritual de ese lugar mientras nosotros estemos ahí. En el momento en que nosotros nos vayamos, ya cada uno va a tener que ya ver por sí misma, ¿verdad? Ya cada uno, ya cuando uno se va, ya es donde viene la revancha hacia la persona que ojalá nos estaba mintiendo a nosotros, que nos llamó para que le fuéramos a sacar los demonios y tal vez estaban en pecado. Entonces, ahí es donde vamos a tener cuidado. ¿Por qué? Por eso es que no podemos ir a sacar demonios a un lugar sin permiso. Porque si no va a ser peor después el golpe para esa familia. Eso que le dicen a uno, vean, hoy mi papá no está, hoy mi esposo no está, puede venir a orar, porque hoy no está, entonces vamos a aprovechar. Tengan cuidado con eso. Tengan cuidado, porque si el papá o el esposo tiene derechos legales de pecado y ese lugar está lleno de derechos legales, vamos a ser afectados tal vez nosotros, tal vez nos pueda golpear si no estamos bien agarrados en el Señor, o nos pueda golpear estando bien agarrados en el Señor. Van a tratar, también van a tratar. Va a ser menos el impacto, pero van a tratar, ¿verdad? Aún en las iglesias. A mí, bueno, ahorita con todo lo de la pandemia nosotros paramos mucho de predicar en iglesias. Pero antes de eso nosotros íbamos mucho a Guanacaste, a Punta Arenas y a Limón, que es demasiada brujería. Pero en Punta Arenas Dios nos tuvo casi 2 años predicando. Y ahí es tremenda la hechicería que hay. Pero ahí usan todo tipo de brujería. Todo tipo de brujería. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado de ir a un lugar y orar y saber que más bien a esa familia después va a ser más golpeada. O como dice Yoleni, vino como la venganza. Cuando ella fue a orar a esa otra casa, vino la venganza y quiso golpear a Yoleni por su familia. Dorian, ¿ibas a decir algo? Dorian, es que vi que encendió el micrófono. ¿Nos iba a contar algo? ¿O no? Sí, hable un poquito más fuerte porque sí se oye un poquito interrumpido. Ah, ya. Y la neta me puede quitar, con el teléfono así directo. Ah, ok. Ah, ok. Ah, bueno, pero no nos iba a compartir nada, Dorian. No, por el momento no. Ah, ok. Ah, ok. Entonces voy a quitarle, pero para que no se me meta interferencia a mí. Sí, entonces el micrófono es porque cada uno tiene que tener el micrófono apagado. Solo cuando van a hablar lo encienden, o si no los demás no pueden escuchar lo que uno habla. Ok, entonces vamos a entrar a este punto, ¿verdad? Vamos a entrar a este punto. Hay que tener mucho cuidado. Yo les voy a contar algo de mí. Yo fui a una casa a orar de una amiga, empezando a ser cristiana, muy jovencita. Y yo me voy a esa casa sola. La Biblia dice que tenemos que andar de 2 en 2 o de 3 en 3. Aún Yeshua envió a sus discípulos
a predicar juntos, no los enviaba solos, los enviaba de 2 en 2 o de 3 en 3, así dice la palabra. Cuando nosotros hacemos liberación, aquí en Cristo Libera hemos optado una forma. Yo siempre lo he hecho, porque siempre eso yo lo he tenido claro. Entonces me ha tocado formar mucha gente en liberación. Y eso me gusta mucho porque hay muchos pastores, gloria a Dios, que me permitieron formarlos. Y en aquel momento eran compañeros míos de ministerio y hoy son pastores y hoy ellos forman a otros. Esa es la idea, formarlos yo a ustedes y que ustedes vayan y formen a otros también, ¿verdad? No se queden con la enseñanza solo para ustedes. Pero cuando nosotros hacemos liberación aquí en Cristo Libera, de hecho de estas clases presenciales han salido varios maestros, como Jaime y como Jacqueline. Ellos han salido de las clases presenciales. Claro, ellos han hecho la escuela virtual por WhatsApp también, ¿verdad? Tienen que hacer la escuela virtual por WhatsApp si quieren ser maestros. Y ya esta semana, imagínense que Jaime estuvo, esta semana que pasó, en 6 ministraciones conmigo. Esta semana Jaime y Jacqueline estuvo como en 3, si no me equivoco. 3 o 4. ¿Por qué? Porque nos gusta trabajar en conjunto. Nos gusta trabajar en grupo. Lo que yo no veo, lo que a mí no se me revela, se le revela a otro. Si yo me canso, porque es cansado pelear con los demonios, si yo me canso, yo voy a pedir ayuda al otro. Siga usted. Ahora siga el otro. Y tal vez me dicen, pastora, pero es que Dios me está mostrando tal cosa. Pastora, pero es que Dios me está revelando tal cosa. Entonces es muy bonito trabajar en grupo. Ir a las casas a orar igual. También, ¿por qué? Porque es importante esto. Les voy a decir por qué es importante. También es importante porque si en algún momento ustedes van a orar a una casa y por A o por B ustedes no tienen mucha experiencia y el demonio va a actuar agresivo y se va a venir a atacarlos a ustedes y tal vez solo usted era el único creyente en esa casa, entonces los demás no van a poder ayudarlo. No vayan a administrar casas solos. No vayan a administrar casas solos. Primero. Segundo, si la pareja está en unión libre, no ministren la casa tampoco. Si están en pecado. O si alguien de la familia usa drogas, en esa casa hay puertas abiertas. ¿Qué van a hacer? Orar. Van a orar. ¿Por qué? Porque si no puede venir la contrarrevancha hacia esa familia y hacia ustedes también. Vayan acompañados. Porque si por A o por B, aquella familia dice, no, es que no ve que Sadai vino y me dijo a mí un montón de cosas y todo era mentira. Pero resulta que Sadai fue con Aurora o fue con Gloria. Entonces Gloria y Aurora van a decir, no, eso es mentiras. Sadai no dijo eso. ¿Por qué? Porque los demonios son muy astutos y van a querer dañarlo. Yo cuando empecé, yo iba sola a orar a las casas. Y resulta que hubo una vez que me fui a orar a la casa de una amiga. Y esa es una familia que ha vivido con unas ataduras, en una ruina terrible. Ha sido algo tremendo. Cuando yo empiezo a orar en esa casa, a mí la silla empieza a hacerme así. Se me movía, ¿verdad? El sillón se movía. Y yo ministrando así, ¿verdad? Con todo el movimiento de la silla se me movía. Y entonces, y toda la gente asustada. Y yo una chiquilla, yo tenía 21 años. Y yo sigo orando, pues había el cuadro de la Mona Lisa detrás mío, amados. Y empieza el cuadro de la Mona Lisa con más sonrisa. Y pelaba los dientes. Pero a mí nunca me ha dado miedo, o sea, a mí eso nunca me ha dado miedo. Y empiezo a ver los demonios, las gárgolas, los demonios, todo. Empezó Dios a mostrarme. Pero resulta que en el zinc se oía algo que corría para allá y para acá. Corría para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para allá. Corrían los brujos, corrían para allá y para acá. Entonces resulta que empiezo a oír eso. Y yo empiezo a orar por todos los miembros de la familia. Había una viejita que estaba acostada en una cama especial en un cuarto.
Pero la viejita tenía mucho tiempo de estar en esa condición y la viejita de un pronto a otro decía, es que tengo miedo, pero yo no sabíamos por qué tenía miedo, por qué la viejita tenía miedo. Resulta que yo me voy después de todo que yo pasé en esa casa, que la Mona Lisa se reía más, que la silla se me movía. Bueno, me pasaron un montón de cosas que ni me acuerdo porque eso fue hace 20 y pico de años. Pues resulta que yo me fui sin la experiencia también. Yo era nueva en esto, muy nueva. Pero me voy para la casa, vea cómo Dios respalda, amados, gracias al Eterno, ¿verdad? Que Dios respalda. Me voy para la casa y le digo, Señor, ¿qué era lo que se movía en el techo? ¿Qué era lo que corría para allá y para acá? Por favor, dígame, Señor, revélame. Y me muestra una mujer pequeñita, con el pelo muy largo, tapada. Las brujas siempre se tapan su cara para que no sean descubiertas. Y entonces y me dice, esta bruja viene y la atormenta. Y cada vez que ella dice que tiene miedo, es porque la bruja viene a atormentarla y no permite que ella muera. Bueno, la cosa es que entonces llamo yo a mi amiga y le digo yo, ay, Susana, ya sé lo que pasa con su abuelita. Pasa esto y esto. Hay que orar. ¿Me permiten ir a orar de nuevo? Me voy a orar a la casa de nuevo, amados. Empiezo a orar y fue peor. Aquellas manifestaciones y todo el mundo asustado. Yo no sé cómo no se me manifestó esa familia. Porque de hecho todos eran católicos. Ahí no había ni uno evangélico, cristiano, nada. Solo católicos. Y tenían la Virgen esa es otra que vamos a ver. Tenía la Virgen de Sarapiquí, amados, enorme. No tenían ni para comer. Pero tenían una Virgen que costaba yo no sé cuánta plata. Y de esa Virgen caía escarcha en unas aguas que tenían y caían flores, pétalos de flores. Después de que yo fui a orar a esa casa, esa agua se volvía verde y olía fea. Entonces ellos decían, hey, pero ¿usted qué hizo? Ahora el agua huele fea. Y yo, quiten eso, amados. Yo creo, si no me acuerdo, se les quebró la Virgen esta. La abuelita murió con una sonrisa, con una paz. Y decía, ya no tengo miedo, ya me puedo ir con Dios, decía la abuelita. Yo fui donde la abuelita oró, la abuelita se entregó al Señor y murió después de que yo salí de esa casa. Pero amados, ¿qué hubiera pasado si a mí en esa casa, esas 10 personas que vivían ahí, se me hubieran manifestado y yo estando sola? O sea, son cosas que hacemos que tenemos que tener mucho cuidado, porque usted no está jugando. Los demonios no están jugando. Satanás no juega a ser Satanás. Satanás no juega a ser malo. Los demonios no juegan a ser malos. Nosotros muchas veces sí jugamos a ser cristianos. Y vamos y hacemos cosas sin estar preparados. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque recuerde que Satanás anda buscando cualquier puerta abierta, cualquier derecho legal, que lo vimos en las clases pasadas de Cristo Libera, para poder entrar en su vida y dañarlo. Vamos a ir viendo diferentes cosas que no podemos hacer. Y dice, hay cosas que debemos hacer y cosas que no debemos de hacer. La potestad que Jesús nos dio tiene sus límites. Un policía instalado no puede hacer todo lo que quiera. Hay límites de jurisdicción. Hay cosas que no nos competen, ¿verdad? Usted sabe que los policías les dicen, ustedes pertenecen, digamos aquí en Heredia, a Barba, en el sector de San Pedro. Y usted va a cubrir, digamos, el lugar que estoy yo. Usted va a cubrir San Pedro, Puente Salas, usted va a cubrir La Máquina, usted va a cubrir San Roque, pero no se puede pasar a Virrí porque Virrí ya pertenece a Santa Bárbara. Entonces el policía no se puede pasar a Santa Bárbara. Hay límites. Hay límites legales también, ¿verdad? Como hay derechos legales, recuerde que en las cosas de Dios todo es con legalidad. No podemos hacer nada ilegal. ¿Usted cree que si Dios no fuera legal y ordenado, Dios no hubiera puesto
altos, sedas, hay una curva, tráficos que a nadie le caen bien, ¿verdad? Pero existen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos regidos por leyes. Estamos regidos por leyes. Manuelito, ¿vas a decir algo? Manuelito, ¿nos va a compartir algo? ¿Apagó el micrófono, Manuel? Más bien lo apagué. Sí, ahora sí. Ahí, Sí, ahí, perfecto. Ok, escuchando esas experiencias, pues uno también pues tiene las de uno, ¿verdad? Y por eso es que las expone para que no se cometan los errores. Hay veces uno como dice así en términos, dice que es la mamá de Tarzán. Uno va y Dios no lo ha mandado a hacer una acción. Pero como yo puedo, yo me meto en lugares donde no debo meterme. No le he pedido autorización al Señor ni dirección para que Él, cuando Él yendo con guía, Él no va a dar fracaso alguno. Pero yo me voy sin dirección y me meto en campos donde no me ha mandado. Hay otra cosa. Él tiene a la persona específica para hacer algunas liberaciones, no todas, unas. Pero esa la tiene hasta un señor que pase vendiendo chayotes ahí por la calle, ese es el que va a usar el Señor. Pero yo creo que tiene que ser yo creo, porque yo me creo tan grande y me meto en ese campo y salgo tratando. Por eso es que muchas veces vamos, sí, correcto, vamos y hacemos eso. Y vemos que hay una liberación. Pero ¿qué pasó? Que después tienen que liberarlos a nosotros. ¿Por qué razón? Porque fuimos a recoger lo que no era de nosotros y nos metimos en esa área y después a nosotros nos ha pasado. Más de uno después es compuesto con dolor de aquí, con dolor allá y hasta tenemos que orar y dedicarle un montón de tiempo para liberar a la persona que iba a liberar. Entonces, estas cosas son las que no se puede uno ir a ningún lado y antes no, esa es la preparación que dice la palabra, en cierto modo. Prepararse y decirle, Señor, heme aquí, soy yo, envíame a mí si tú quieres, ¿no? Envía a la persona adecuada a la que él se plazca para que aquí no haya eso. Pero no, yo quiero a veces, yo lo digo por experiencia, a veces uno quiere sobresalir en un grupo y entonces, mira que yo fui a liberar, mira que yo fui a ministrar allá y mira que el demonio ahí, nada. Al rato más bien me tienen que ministrar a mí. Con el transcurso del tiempo comienzan a notar un cambio en la vida de uno, sea que ya a uno no le gusten las cosas, se pone rebelde, hay un sinfín de cosas, pero entonces esto es actuar nada más con sabiduría, humildad, sencillez para que dejarse que Dios lo use y es la voluntad de Él. Como usted decía también, vamos en grupo, porque así yo no me puedo creer, como le decía anteriormente, la mamá de Tarzán, que yo soy que voy a hacer todo. Porque entre 5 o 6 que vayamos, Dios se va a placer y dice, yo quiero que haga la acción, se acabó. Que yo soy el más grande que él, o tengo nada, aquí no hay talle de tiempo ni de nada. Es que Él se glorifica en nuestra debilidad. Amén. Que se vea ahí más humilde, más sencillo es que Dios usa. Exacto. Estos son experiencias porque yo estuve trabajando en esto, pero así como decían por ahí, a los chanchos, ¿verdad? O sea, sin saber, solamente con la misericordia de Dios. Apenas yo veía a algunos medio manifestado y decía, déjenme a mí, porque
este lo saco yo. ¡Qué matón! Esos son los cuidados que hay que tener. Si no, todo le contiene a uno, que es la misericordia de Dios, que es Él quien se place, y gloria a Dios porque Él nos usa y respalda la palabra. Como le dije la vez pasada, el que no respalda a uno se trae una chamuquera que va para la casa de alguien ahí. Entonces, todas las cosas, por eso estamos en esta escuela aprendiendo. Y yo por eso les estoy diciendo esto, para que ustedes lo relacionen con lo que se les está enseñando. Amén. Que no es que yo voy a salir en carrera, mañana voy a ir, de ahí una vez, mañana yo voy a administrarlo a usted o a fulano. Y no he doblado rodillas, no le pido a Dios, es la voluntad de Él que me mande, que me lleve. Así es. Allá yo voy, y después tengo que venir hasta aquí porque no. Se quedó hasta sin el carro, sin nada. Pues no la debo hablar. Bueno. Le pasa igual a mí cuando Enrique está hablando. Pastora, Dime, Sadai. Paz, vea, es que quiero comentarle algo que me pasó, bueno, como 2 semanas atrás. Yo estaba hablando con una hermana de la congregación, ¿verdad? Yo ya le cuento de la escuela, lo que ha aprendido en Cristo Rivera. Y en medio de la conversación, ella me hace una pregunta a mí y me dice, hermana, ¿cómo salen los demonios del cuerpo de una persona? Entonces yo le digo, los demonios salen por bostezos, vómitos, por eructo, hasta los brazos, a veces las manifestaciones de las extremidades de los brazos, de las piernas, por lágrimas, por llanto. Entonces me queda viendo y me dice, yo tengo una duda. Y le digo, ¿qué pasó? Hace mucho tiempo, una señora llegó a la iglesia y le pidió a la pastora que fuera a orar por la hija que estaba endemoniada. Entonces, un grupito de mujeres fueron, pero ellas ayunaron antes, no sé, 2 o 3 días antes de ir a visitar. Entonces ellas fueron, oraron por la muchacha, pero dice que a ella le llamó la atención que cuando ellas estaban orando, la pastora le prohibió a la muchacha vomitar. ¿Cómo? Ajá. Entonces ella me pregunta mucho por qué. Y le dije yo, no sé, voy a preguntar, porque yo tengo entendido que los demonios salen del cuerpo de esa manera. No, imagínate más bien más bien el daño que le hizo, ¿verdad? Porque la pastora le dijo a la muchacha que no vomitara. No, jamás. Que aguantara las ganas de vomitar. No, jamás. Dice que la muchacha, en medio de la administración y todo, ella tenía esas ganas de vomitar y no pudo. Entonces yo le dije que yo me preguntaba. No, jamás. Como hay otros pastores más bien que meten los dedos en la boca para que la gente vomite, ¿verdad? Y tampoco se hace. Ni prohibirles vomitar, ni meterles los dedos en la boca para que vomiten, ¿verdad? Eso lo vi yo mucho en una iglesia. Sandra, ¿ibas a compartir algo? Gracias, Adai. ¿Me escucha? Sí. Vieras que una vez una psiquiatra, amiga mía, me llamó para ministrarla. Bueno, yo no fui sola, fui con 2 personas más. Pero ella, bueno, cuando se le hizo la administración, ella comenzó a vomitar y comenzó a un montón de cuestiones. El Señor me comenzó a mostrar cuadros y cosas que habían entrado en la casa, ¿verdad? Entonces se sacaron todos los cuadros, se destruyeron. Pero a los 2 días, ella volvió a caer en cama, pero así como que ya se moría. Vieras que ella vomitaba mucho, le dio una diarrea fatal, estuvo hasta con suero y todo ahí en la casa y todo, porque dice que ellas fueron a orar a un lugar. Después de todo, ¿verdad? De todo lo que pasó, ella nos contó, porque cuando nosotros fuimos a orar, ella ni siquiera pudo bajar a la sala
nosotros tuvimos que ir al cuarto donde ella. Cuando yo voy entrando al cuarto, el Señor me muestra una bolsita que tenían colgada en la puerta. Era arroz, frijoles, unas plumas, un montón de cuestiones, ¿verdad? Entonces, le pregunto yo qué pasaba con esta bolsita. Entonces ella me dijo, es que yo fui a un lugar y comenzó a contarme, ¿verdad? Y que para la abundancia y que no sé qué, ¿verdad? Mucha gente peca con el error de eso, de que todo lo ven bueno. Sí. Vamos a tal lado que ahí se manifiestan los ángeles, porque a ella le dijeron, ¿verdad? Vamos a orar, y quedó totalmente infectada. Se sacó esa bolsita de ese lugar, se desechó, se quemó y todo, y esa mujer era otra a la semana. O sea, totalmente, ya repuesta totalmente, ¿verdad? Era aquello. Entonces hay que tener cuidado también con eso. Sí, sí. De hecho, yo llego a un lugar, amados, y lo primero que hago es ver detrás de las puertas. Es lo primero que hago, ver detrás de las puertas. Porque siempre detrás de las puertas hay algún crucifijo, una palma, todas esas cosas que dijo Sandra. Eso es así, ¿verdad? Entonces ustedes lleguen, cuando van a llegar a una casa, tienen que ver. A mí me pasó que yo fui a orar a la casa de una mujer que era una bruja. Entonces yo fui a orar, no fui a ministrar, que tengan eso muy claro. Porque a ella se le había muerto un hijo y estaba en depresión. Ella ora y todo, no se arrepiente, amados, no se arrepiente. Ya como a la cuarta vez que yo fui, yo le dije, si usted quiere, porque a ella le gustaba mucho que yo fuera y hablara de la palabra con ella. Si usted quiere que yo le siga enseñando, vaya usted a mi casa. Y si usted quiere que yo venga aquí a su casa, tiene que sacar todo eso que tiene ahí. Toda la brujería, todos los santos, todos los libros, todo. Lo que usted tiene ahí, para que yo siga aquí orando. Y me dice, no, no puedo. Y no quiso. Entonces, Jay no. Yo le dije, Jay no. Claro, la señora Dios le enseñó el poder. Y le quitó la enfermedad que tenía, la depresión y todo lo que sentía por la muerte del hijo. Y Dios se glorificó. Amados, traten de tener las camaritas encendidas para conocerlos, porque ya que después me los topo en la calle y no sé quiénes son, ¿verdad? Y después no se enojen conmigo. Después me dicen, vea, soy fulana de tal y yo no las veo, ¿verdad? Ah, ya llegó Saidi, qué bueno, gloria a Dios que ya llegó Saidi. Saidi estaba trabajando. ¿Quién va a hablar? Jaime. Yo, sí. No, que es muy cierto lo que dice usted, que uno siempre tiene que estar atento, ¿verdad? También como dice el hermano Manuel, a la voz del Espíritu Santo. A veces una señora me estaba pidiendo meditación, ¿verdad? Ella era cristiana y la señora tenía los pies dañados, ¿verdad? Así como un poco raro, como úlceras, pero todo feo, dice, así como cuando algo está dañando, ¿verdad? Muy feo los pies. Entonces yo le dije a la señora, le digo, claro, le digo, yo le puedo hacer administración, le digo, pero le digo, ocupo que primero ya yo comienzo a preguntarle cómo estaba el asunto, ¿verdad? La señora padece de miedo, hace tiempo no sale de la casa, ¿verdad? Porque tiene miedo que la asalten, ese demonio de miedo, ¿verdad? Ese demonio de miedo hace mucho que una vez un señor como que la quiso abusar de ella, un poco de cosas, le agarró miedo, la cosa es que tiene no sé cuántos años de no salir de la casa. Entonces le digo yo, para administrarla, poco que usted vaya, digamos, a la iglesia o algo así, para poder administrar, y tiene que seguirse congregando. Entonces ella me dice que no, que es por eso, que ella no sale, que le da miedo, que no sé qué. La cuestión es que ella quería que la administrara a la cama. Entonces yo le digo, pero uno tiene que deshacerse, le digo, anatema. Entonces yo comienzo a hablarle, anatema. Mira, entonces, ¿usted tiene algún anatema? Me dice la niña, no, lo único que yo tengo una imagen de una virgen. Digo, ok, esa imagen de esa virgen tiene que deshacerse de ella. Me dice, no, pero es que yo la ungo, dice, con aceite, porque esa virgen me la regaló mi mamá. Digo, no, igual tiene que deshacerse de ella. La cosa es que le dije a ella que se hiciera de ella. Pero el señor, el título de Dios me dice que no la ministro, no sabía que era la razón. Mi suegra lo conocía a ella. Un día mi suegra hablaba y un día algo se le cayó en el cuarto del hijo de la señora. La señora le dijo, vaya al cuarto de mi hijo y trae lo que se me cayó ahí. Cuando ella entra al cuarto del hijo ya grande, nada más que vive con ella. Y en el cuarto cuando la lleno de puro eso de ese no, es que yo no sé cómo se llama, ese Buda, ¿eh? Ajá. Buda, así un poco de cosas. Imagínese. Que hace la mano así, que usan los... Sí, para traer la plata y todo. Un poco de cosas, oiga, que...
Ajá, ¿Ve? cuando el Señor, por eso digo yo, por lo que el Señor me dijo que no hiciera la meditación, porque aunque ya hubiera sacado a esa virgen, imagino. Sí, Quiere decir que eso era lo que estaba poniéndole ahí a los pies. Sí. Que hasta una bruja le aparecía en la casa y todo. ve. Tenía puertas abiertas, tenía legalidad, ¿verdad? Ahí. ¿Qué pasa? Ok, el policía, perdón, le faltó Jaime. No, que siempre hay que estar atento por eso a la voz del Señor, ¿verdad? Como dice usted, verificar bien los derechos legales de la Sí, persona. eso es excelente. ¿Verdad? Recuerden algo, no se puede orar en una casa sin el permiso del dueño, ¿verdad? De la casa. Ok, entonces la legalidad llega hasta un punto, ¿verdad? Dime, Jaime. Pues tengo una pregunta. Hay una persona que yo quiero ir a hablar del Evangelio, ¿verdad? Porque es una persona que ya es mayor y la persona hace poco le agarró 2 palos, vaya, por la barrio, ya volvió a la casa de él, él es sin verlo. Pero uno puede hablar solamente, digamos, del Evangelio, ¿verdad? Para ver si Sí. está el Señor, no hay problema. Sí, claro, no hay ningún problema. No le ayuno, algo así. Ya, y es que siempre, sí, es que amadito, siempre tenemos que estar listos, ¿verdad? O sea, siempre tenemos que andar afilados, ¿verdad? No es que nos vamos a alistar para tal cosa, no. Es que usted ya por entrar a aprender guerra espiritual, liberación, siempre tiene que estar afilado. ¿Por qué? Porque usted no sabe en qué momento. Vea a la hermana que le pasó, que oró por un indigente, le puso las manos al indigente y más bien se contaminó ella, ¿verdad? Y empezó a tener pesadillas. Por eso siempre tenemos que andar las puertas cerradas. Siempre tenemos que andar bajo la presencia del Espíritu Santo, amados, donde usted vaya. Ok, dice, entonces sí puede ir a orar, pero no puede ir a liberar hasta que Él se convierta. Entonces dice, hay límites de jurisdicción. Tenemos límites de jurisdicción, ok. Entonces Dios, ¿por qué Dios ordenó la tierra como está ordenada? Porque hay límites. Cada país tiene su, ¿cómo se llama? Frontera. Fronteras naturales y fronteras judiciales, ¿verdad? O no sé cómo se dice. O sea, donde están los policías, donde está todo esto, y están las fronteras naturales, que de hecho uno lo ve, que a veces es un río, ve aquí en Costa Rica el límite Juan Santa María y todas esas cosas. Y solo por pasarse de un lado al otro, a usted ya lo pueden multar. Igual es en el mundo espiritual. No queremos andar jugando de Pinky Cerebro, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que hacía Pinky Cerebro? Todos los días. Yo digo, hay gente que tiene el espíritu de Pinky Cerebro. Anda conquistando el mundo, ¿verdad? Y creen que es doña toda, como dijo Manuelito. Tenemos que tener cuidado en esto. No somos Pinky Cerebro, ¿verdad? Todo Pinky Cerebro decía eso todos los días. Nosotros vamos a conquistar, pero en el nombre de Yeshua. No con el poder de nosotros, sino con el poder de Jesús. Amén. No somos nosotros, porque nosotros no tenemos autoridad por sí solos. La autoridad viene de Él. De Él. Hay cosas que no nos competen y que tenemos que reconocer que en sus inicios cometimos muchos errores. Hoy hay mucha información. No hay excusa. Vamos con calma, aprendiendo, avanzando y conquistando. No es que ustedes se metieron a Cristo Libera y mañana van a ir a sacar demonios y solo han hecho una clase. Cuidado porque se pueden llevar golpes. Cuidado, se ponen a jugar de Roger Muñoz y se ponen a sacar y hablar con los demonios y los demonios le van a meter un montón de mentiras. Tienen que tener cuidado porque aun cuando los demonios hablan tenemos que estar atentos a la voz de Dios siempre. ¿Cuál es el consejo que a mí me dieron desde un principio que yo empecé a estudiar liberación, consejería y todo esto? Con un oído, escucha a Dios. Y con el otro oído, escuche a las personas. Amén. Es peligroso ignorar nuestras limitaciones, como dijo la hermana también. Yo creo que fue Silvia, que nos contó que ella estaba donde un pastor que era satanista. Tengan cuidado. Hay muchos pastores satanistas, amados. Hay muchos líderes dentro de la iglesia satanistas. ¿Y sabe por qué no se revelan? Porque el Espíritu Santo no está ahí. A nosotros Dios nos ha revelado nombres así de brujos en Cristo Libera, pero con apellido y todo. Y a mí me dicen, pastora, tal apellido, búscalo. Yo empiezo a buscarlo entre los alumnos y ¡plá! Está.
Y empiezo a buscar y yo, wow, vea, y ya le digo a la persona, sí, vea, aquí está, Tacataca, la familia, y empiezo a investigar, que es de aquí, es de Limón, o es de Guanacaste, o es de San Carlos, y empiezo a darle persecución. Y yo, vengan, vamos a ministrarlo, ¿verdad? Con todo el amor del mundo. Entonces, ya, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado. ¿En dónde tengo el derecho de hacer las cosas? ¿A dónde tengo el derecho de hacer las cosas? Por ejemplo, en mi casa tengo ciertos derechos, aunque no todos, pero en casa del vecino no puedo. ¿Qué pasa si su vecino se pasa a su casa a orar sin derecho suyo, sin permiso suyo? ¿Qué harían ustedes, amados? Que el vecino se pase y que diga, es que Dios me mandó a orar aquí, y yo me meta y empiece a orar ahí, como que yo me meta a la par de mi vecina que es católica y que yo le diga, Dios me mandó aquí a orar. No, o sea, yo tengo que enseñar, yo tengo que tener testimonio, ¿verdad? De parte de Dios, tenemos que tener cuidado, amén. Hay gente que piden oración por las casas, ok, en los derechos legales, porque a veces no tenemos todo el derecho en nuestra casa. Porque está el esposo y está la esposa. Yo tengo derecho legal con lo que me compete a mí. Pero mi esposo tiene el derecho legal de lo que le compete a ellos. Mis hijos tienen el derecho legal de lo que le compete a ellos. Yo voy a sacar, a reprender y todo. Pero si mi hijo sale, usa drogas y entra a mi casa, el que puede ser golpeado es él. Ya no vamos a ser nosotros. Va a ser él. Si usted le permite a ese hijo usar drogas en su casa, ya es otra cosa. Ya usted le está dando derecho a su hijo a usar drogas y le está dando derecho legal a su hijo de usar drogas. Amén. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener, si le permitimos a los hijos borracheras que se droguen y que así lleguen a la casa, estamos perdiendo los derechos legales de nosotros. Porque nosotros somos los papás. Son los de ellos tendrán los suyos. Pero en la casa de nosotros, el papá y la mamá, tenemos principalmente los derechos legales. Aún, si usted está casada, o sea, si usted tiene una casa y a usted le dieron una herencia por esa casa, entonces el derecho legal sobre esa herencia es al que le dejaron la herencia. Ya sea el esposo o la esposa. Cuando los dos han comprado la casa, hay derechos legales en común. Ya si su esposa, que fue la que tuvo el derecho legal de esa, ¿cómo se llama? De esa herencia, y le dice, vea mi amor, yo a usted también le doy todo el derecho legal en esta casa, porque usted también vive aquí, porque usted también, entonces ya se le da un derecho legal al esposo también. Eso es importante. O el albacea tiene el derecho legal, pero no el sufruto, ¿verdad? El que tiene el sufruto, ¿verdad? Ahí también. Alguien no puede decir, soy dueño de una propiedad que tiene el sufruto. No, el que tiene el sufruto, el que tiene es el dueño de la propiedad todavía. El albacea es el que va a repartir. Todavía no tiene un derecho legal de repartir. Pero al que le va a repartir es el que tiene el derecho legal sobre la propiedad. O sea, ¿por qué? Porque hay límites. ¿En dónde tengo? Bueno, ok, vamos por aquí. Hay gente que piden oración por las casas. Se recomienda que no hagan liberación en casa ajena, sino en la iglesia. Si ustedes tienen una iglesia donde poder ministrar a las personas, vayan. Ya después de que los ministraron, después de que se limpió todo, las personas van a la casa, ¿verdad? No sabemos todos los derechos legales que hay en esas casas. Y eso lo hace más difícil. Y quedamos expuestos a ser contratados. Si la persona no es cristiana y pide liberación en su casa, puede ir y ministre primero la salvación. Es necesario que la persona conozca a Yeshua, a Jesús, y discipule luego y haga liberación en referencia
ojalá en la iglesia primero. Ok, vamos a ir a una casa de católicos, de evangélicos, de testigos de Jehová, porque hay mucho evangélico, que no es convertido. Hay mucho evangélico que está medio convencido, pero no convertido. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Mira, salen de la iglesia, pero toman cervecita, toman Smirnoff. Por allá usaban cocaína, marihuana. Cocaína, piedra. No, ya ahora solo fumo marihuana. Cuidado. No, ya no solo fumo marihuana, me fumo un cigarrito de vez en cuando. Esos son derechos legales que ustedes le están dando a los demonios a que entren en su vida y que entren a su casa. Entonces, aunque usted sea y vaya a una iglesia evangélica, no quiere decir que usted sea convertido. Está en que camagua y elote, yo creo que es como se dice, ¿verdad? Yo no sé qué es camagua, pero mi abuela decía así. Está entre cocinado y sancochado, para que me entiendan, ¿verdad? Entonces, ahí tengan cuidado. Por eso tenemos que tener cuidado a quién le vamos a hacer liberación. ¿A quién vamos a orar por la casa? ¿A quién le vamos a sacar los demonios de la casa? Porque vea que después le van a venir 7 peores de cada uno que salió. Amén. Hay que tener mucho cuidado. Si la persona no es cristiana, ok, entonces si la persona no es cristiana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a enseñarle. Ahora Cristo Libera sacó 2 niveles, bueno, ya habían unos, pero ahora sacó 2 niveles para enseñar a los que entran siendo católicos, evangélicos sancochados, fríos, sancochados, no, tibios, evangélicos tibios, para católicos, para testigos de Jehová, hay 2 niveles, para que ellos primero se empapen quién es Yeshua, quién es Jesús, y después puedan empezar a recibir el curso de Cristo Libera, ¿verdad? Para los maestros y los coordinadores que están, eso yo los puse, yo creo que fue antier en el grupo de maestros. Entonces ustedes, en dado caso, pueden utilizarlos. Si van a ir a orar por una persona, ustedes pueden decir, vea, les voy a dar estos 2 primeros niveles para que vayan conociendo un poquito del Señor y para que después puedan entrar a la escuela y después puedan estudiar. Amén. Ministrar en casas ajenas puede ser contraproducente. Si algo sale de control, es posible que la persona o alguien de la familia puede inconformarse y denunciarle. Tengan cuidado. Si una esposa le dice a usted, por favor, vaya y ore a mi casa, pregunten, ¿su esposo es convertido? ¿Su esposo dio autorización? No, mi esposo no, porque mi esposo no es convertido. Tenemos que hacerlo a escondidas. Cuidado porque pueden ser golpeados. Cuidado. Mejor dígale, venga y hablemos en mi casa. O vamos a la iglesia a hablar. O a un lugar específico que ustedes tengan. Al menos ahorita digamos, nosotros donde nos congregamos en Levantando al Caído, siempre desde que empezamos ha sido en mi casa, porque Dios no nos ha permitido buscar otro lugar. Pero yo creo que también es por los derechos legales. Si yo voy y alquilo otro lugar, no tengo derecho legal sobre ese lugar. Pero en mi casa yo casi no ministro. Yo casi no ministro en mi casa. Si la persona me dio autorización en la casa de la persona donde está viviendo y el dueño me dio autorización, voy a la casa de la persona porque ahí está el derecho legal de la persona. ¿Por qué ministramos principalmente por WhatsApp? Porque yo estoy en mi territorio y la otra persona está en el territorio de él. Y además que podemos ministrar todos los países, todo Costa Rica. No tenemos límite. Y la gente dice, ay no, pero es que tiene que ser presencial. Es que así yo no puedo. Ay, amados, yo no necesito poner manos sobre usted. Yo puedo. Hay casos especiales donde sí yo prefiero ir y ministrar directamente. Pero ya casos muy, muy, muy especiales. Entonces yo prefiero ir a la casa de aquella persona que yo ya sé que está bien, que ya se le puede ministrar, y voy a ir a ministrar a la casa. ¿Verdad? Ahora he estado visitando varias casas, amados. En esos días hemos estado, el pastor Enrique y yo, visitando los domingos casas para orar. Hemos orado en casas, hemos ido a ministrar casas
Y bueno, y yo sé que la gloria del Señor está ahí, ¿verdad? Pero con autorización de los dueños. Hay aquí una historia que cuenta el pastor Roger. Y dice, para oración es necesario que la persona aprenda a orar en su casa, pero no ore el creyente. También hay que cuidarse el pastor. Aquí dice, el pastor Roger comparte un caso personal en el que un homosexual pidió liberación en casa donde estaba el pastor. El homosexual lo invitó a orar a su casa y había muchas imágenes religiosas. El pastor pidió al homosexual que fuera él personalmente y que se sacara las imágenes, pues si él las metió, él debía de sacarlas. Ve, nosotros no tenemos que agarrar las cosas y irlas a quemar y irlas a botar, no, son las personas. Usted le dice, eso está mal. Esta semana nos tocó hacer una liberación donde la persona estaba llena de crucifijos. Y yo llegué y le dije, ¿por qué? Porque ese es un territorio, ustedes son un territorio cada uno. Y yo llegué y le dije, ve, amado, no puedo empezar a ministrarlo mientras usted tenga esos crucifijos puestos. Porque empezando que las cruces que usted anda son satánicas. Empezando por eso. Porque son cruces usadas por satanistas que tienen unos bordes ahí y todo. Además, Yeshua no murió en una cruz, murió en un madero. Y la cruz no es así. El madero no es así, el madero es así. En la cruz la hizo así Roma. Pero es un madero que es así, ¿verdad? Para los que me pueden ver. Entonces, la gente se guinda crucifijos sin saber qué están representando. Imagínense que andaba uno en un anillo que era como la cruz de Cristóbal Colón. Y entonces yo le vi el de aquí, pero no le vi el de las manos. Andaba muchos anillos. Y en un momento hizo así y le veo los anillos. Andaba un león que era el devorador. Recuerde que está el león de Judá y está el devorador, ¿verdad? Que es Satanás. Entonces, cuando le veo y yo, no, quíteseme eso o si no, no podemos seguir. O sea, es lo mismo cuando llegamos a una casa. Si la persona no se deshace de esas cosas, no se puede seguir en la administración. Yo estaba llena de soles y lunas porque mi casa es rústica. Entonces yo tenía soles y lunas por todo lado. Y Dios empezó a hablarme. Tenía las cobijas de soles y lunas, las cortinas de soles y lunas. ¿Qué pasa? Los soles y lunas con cara, eso lo usaban los mayas como dioses. Y esos dioses fueron hechos y nosotros los hemos adoptado porque qué bonita cara tiene el sol y la luna. No, el sol y la luna no tienen cara. Entonces no tenemos por qué tener soles y lunas con caras, porque el sol y la luna no tienen cara. Entonces empieza Dios a hablarme que eso trae división en las casas. Y amados, yo quité más de 500,000 colones en adornos de soles y lunas, cortinas, cobijas, de todo. Hay cosas que aún nosotros siendo cristianos vamos a una casa y vemos las vírgenes y los santos y todo. Y creemos que ellos tienen anatemas, pero nosotros en nuestras casas tenemos soles y lunas, tenemos el ojo que todo lo ve, tenemos la mano de Fátima, tenemos un montón de cosas que ni sabemos qué representan, que son anatemas, y creemos que es de santificación para nuestra casa. Tengamos cuidado con eso también y empecemos a revisar lo que hay en nuestras casas. Entonces el pastor Roger le dice a este hombre que empiece él a sacar, porque él había metido todo en su casa. Y así fue. Oraron por la casa y al otro día el muchacho que tenía el problema pide al hermano Roger no ir a su casa para limpiar un cuarto que no había sido limpiado de imágenes, porque había ahí un hombre durmiendo. Pero el día siguiente había amanecido muerto, ya que era un curandero. Imagínense, en ese cuarto quedó todo. Habían sacado toda la casa. El muchacho no dijo el asunto que había en ese cuarto. Y este curandero no pudo recibir salvación de parte de Dios, no se le pudo predicar, porque ahí quedó todo. Oraron por todo
pero él no le dijo que ese cuarto estaba lleno de cosas anatemas. Vea el cuidado. Y eso pudo haber traído consecuencias jurídicas muy delicadas. No hay que hacer liberaciones en discotecas o bares. Tampoco se pueden hacer liberaciones. No se vayan a ir a un bar a hacer liberación. Nosotros estuvimos sacando cosas de un bar, pero ese bar lo cerraron. Ese bar lo quitaron. Entonces nosotros fuimos y sacamos brujerías de ahí y todo. Y bueno, y según parece ahora van a ser apartamentos o cabinas, ¿verdad? Porque es en Punta Arenas. Pero gracias a Dios, después de que lo hicimos, lo quitaron. Son territorios ajenos. Tampoco es bíblico atar a Satanás o a los principados. Al contrario, los desafiamos sin sustento bíblico y podemos ser contraatacados peligrosamente. Recuerde que Dios dice que atamos al hombre fuerte y lo enviamos al abismo. Se da el ejemplo del enfrentamiento entre Jesús y Satanás. Jesús no lo ató, pero sí lo resistió. Y el diablo fue solo. Hay momentos para atar, hay momentos para resistir, hay momentos para enviar a los demonios. Si ustedes quieren sacar un demonio, amados, así, envíelos a los pies de Jesús. Envíelos delante del tribunal. Envíelos delante del trono celestial, amados, donde hay ángeles. Ustedes van a ver así, son 2 toques cuando salen, rapidísimo salen. Es un error la enseñanza de atar al diablo, no son bíblicas, pero sí puedes pedir al Señor que Él lo reprenda personalmente. O sea, hay momentos para cada cosa. Tenemos que diferenciar en cada cosa. Necesitamos saber que si podemos hacer y que no podemos hacer. No se pongan a hacer lo que no se debe. Tenemos potestades de hollar, tenemos la potestad de hollar serpientes y escorpiones, pero no de atarlos, ¿verdad? Dice que lo hollamos los serpientes a las serpientes y los potestades. Satanás será atado y tiene su tiempo. Debemos saber hasta dónde llega nuestra autoridad en Yeshua. Dejemos de lado esos errores de atar. No nos corresponde. Hagamos liberación. Bíblicamente, busquemos la santidad, la salvación, conocimiento bíblico. Enfoquemos y sustentemos la liberación, no en la boca nuestra, sino en la palabra de Dios, salida de la boca de Dios para nuestra boca. Cuando es invitado a una casa o a un hotel, límpielo. Cuando yo llego a un hotel, amados, a una cabina, yo lo primero que hacemos es orar hasta por las almohadas, por las camas. Porque cuánta gente llega a esos lugares y nosotros nos metemos ahí y no sabemos quiénes estuvieron ahí. En ese hotel, en esas cabinas, por más limpios que ustedes los vean. Ustedes no saben cuántas relaciones impuras hubieron en esa cama. Tengan cuidado. Cuando se acuestan en una cama de hotel o aún en camas de otra gente que ustedes van a visitar o gente que venga a acostarse a la cama suya matrimonial. Tengan mucho cuidado con ese tipo de contaminación. Tiene usted derecho legal de sacar a los demonios de ahí porque el dueño le abrió la puerta para que usted duerma ahí. Además, nosotros estamos pagando en ese momento. Cuando nos vamos, ¿qué va a pasar? Los demonios van a entrar otra vez. Porque en el momento que vamos a estar ahí, vamos a tener el derecho. En ese momento, porque estamos pagando. ¿Verdad? Hay un contrato, hay todo. Entonces, pero cuando nos vayamos de ahí, ahí entran los demonios nuevamente porque es el derecho legal territorial que ellos tienen. No sabemos qué practican. No sabemos qué practican. Tienen los que habitan o los que tienen esa casa. Quizás los hijos meten mujeres, quizás sexo indebido del matrimonio, etc. Límpielo en un cuarto de hotel. Está lleno de demonios. Hay que echarlos fuera. Usted pagó por ocuparlo y tiene el derecho legal. Para viajar hay que pedir permiso, analizar bien antes de decidir. Hay demonios de todas partes y apoyarse. Ellos se apoyan entre sí.
aún continentalmente, ¿verdad? Digamos, los demonios, digamos, de Cuba, República Dominicana, Haití, Puerto Rico, ellos están conectados, ¿verdad? Ellos están conectados a los 4 continentes. Entonces, depende, si usted va a viajar a Puerto Rico, que es terrible en brujería, si usted va a viajar a Haití, ay, amados, con mucho cuidado, a cualquier país, pero principalmente a las islas. En las islas se practica mucho el babalao, el palo mayombe y todas esas cosas. Apoyarse en la iglesia antes de tomar la decisión. Si tú vas conmigo, Señor, yo no, como dijo, ¿verdad? Si tú no vas conmigo, yo no voy. Hay que ser sensible a la voz de Dios. Hay que encerrarse con Dios. Hay que cuidar, hay que pedirle permiso a Dios para ir a un lugar. No podemos ir a un lugar porque sí. Cuando ustedes salen, que haya gente orando por ustedes en su territorio. Ya les he dicho muchas veces, si van a ir a predicar a cualquier lado, prepárense. No se preparen ahí. Vayan ya listos. Desde su territorio, vayan preparados y listos para ir a orar, para ir a ministrar, pero no vayan a prepararse allá, donde van a ir, aunque sea Costa Rica. Y si es fuera de Costa Rica, peor todavía, con muchísimo más razón. Ok, la conclusión. Voy a leer la conclusión. 1. La potestad bíblica de echar fuera demonios tiene sus limitaciones. Hay cosas que se pueden hacer y cosas que se deben evitar. 2. En mi casa tengo muchos derechos, pero no así en lugares y casas ajenas. 3. En los lugares ajenos generalmente existen muchos demonios y muchos derechos legales y para la actividad demoníaca. Ministrar en esos lugares dificulta mucho la liberación. 4. En caso de ser inevitable una administración en una casa o un lugar ajeno, limpie primero el lugar, pero bajo los términos y recomendaciones vertidas en el presente curso. Y una vez cumplidas las condiciones, ministrar la liberación, aunque siempre sería muy recomendable hacerlo en la casa de oración, hasta donde sea posible siempre y cuando ministrar la salvación haya sido lo primero. 5. La liberación es un combate frontal contra el enemigo y los demonios furiosos de que se hayan invadido su territorio. Es posible que utilicen a los dueños o familiares de las víctimas para imputar cargos personales contra quienes ministran liberación. 6. Una liberación mal hecha o mal atendida puede traer deshonra y descrédito a quien la ministró o a la iglesia que éste representa. Por eso es recomendable ministrar la liberación en un lugar neutral y propio para este tipo de actividad espiritual. 7. Cuando alguien solicite una limpieza de su hogar, ir a orar o fuente de trabajo o negocio, debe enseñarle y quitar personalmente todos los objetos demonizados y demás enseres sospechosos de actividades de brujería y pactos satánicos. Les recuerdo esto. Tengan cuidado con lo que tienen en su casa. Empiecen a revisar todo lo que tengan en su casa. Los adornos. Hay adornos de ángeles que las personas tienen que son de angeología, que son de esa ciencia que se está usando ahorita de los ángeles. Sí podemos estudiar los ángeles, como hizo ayer el pastor Enrique en Levantando al Caído. Pero una cosa es estudiar los ángeles y otra cosa es adorar ángeles. No podemos adorar ángeles. Tengan mucho cuidado si tienen ángeles ahí, porque hay ángeles que tenemos en las casas que son de la nueva era. Son de la nueva era. Hay muchos adornos que son de la nueva era. Tengamos cuidado, revisemos todo lo que hay en la casa, por favor. 8. Hasta donde sea posible, quien ministre liberación haga lo posible de involucrar a toda la familia, principalmente a la cabeza de hogar, al esposo si el esposo está.
que habite dentro del lugar donde vive. Y si es la esposa, si es la mujer la que es o sola, es ella, ¿verdad? La persona oprimida puede convertirse toda la familia o por lo menos se garantice no dar ocasión a los demonios de estorbar o volver al oprimido. 9. Es necesario no hacer liberación en bares o discotecas en territorios ajenos. 10. La práctica de atar y desatar a los demonios, recuerden que no todo el tiempo se va a utilizar. Se dice atar al hombre fuerte, ¿verdad? Echar fuera al hombre fuerte. Entonces dice, no es bíblica. Toda aquella persona que ministre liberación ha de procurar hacerlo lo más bíblicamente posible. Para que ello es necesario escudriñar aquellas cosas a los que Jesús echó fuera a los demonios. Apuntar los principios utilizados por él y ponerlos en práctica. Esa enseñanza sería buenísima, la flaco. Las diferentes formas de echar fuera demonios. Porque hay unos que se les echa, otros se le ata. Ese sería muy bueno que la dé Enrique en Levantando al Caído. 11. Cuando sea necesario dormir en casa ajena o en un hotel, es necesario limpiar el lugar desde el momento en que el dueño le permite descansar en la casa o de que se pague la habitación del hotel. Se está recibiendo permiso implícito para limpiar. Yo siempre llevo aceite, amados. Cuando yo voy a un hotel, yo llevo aceite de ungir y unjo todo. Siempre, a una cabina, a un hotel, a una casa, donde me inviten, yo unjo todo primero. Ok, Sadie, ¿me ibas a preguntar algo para ya ir concluyendo? Sí, yo tengo dos preguntas. La primera es, si usted va a alquilar un cuarto de hotel y usted puede reprender en ese cuarto de hotel, ¿no sería lo mismo cuando usted alquila una casa? Sí, sí, hay una legalidad, pero recuerde lo que yo estoy diciendo. Estoy diciendo que mientras esa legalidad esté ahí, los demonios van a estar afuera. Exacto, o sea, mientras yo estoy alquilando la casa, mientras yo vivo ahí, yo tengo el derecho legal. Sí, pero, recuerde lo que he contado yo de la iglesia, ¿se acuerda? Que aún haciendo liberaciones ahí, el demonio se presentaba, porque hay que ver qué tan alto rango hay. Ok, y la otra pregunta es, si el enemigo usa tanto los talismanes y todo este montón de carajadas y tiene poder sobre las personas, con este montón de objetos, porque los cristianos no tenemos cosas que nos guarden, digámosle, o que nos protejan. Porque si el enemigo usa, digámosle, un ejemplo, la estrella de David con el pentagrama y toda la historia, tiene poder para manipular X o Y, o tiene pactado un lugar, ¿por qué los cristianos no podemos hacer eso? Es que ellos no tienen a Dios, y nosotros tenemos a Dios. O sea, ¿qué más que eso? O sea, ellos no tienen a Dios. Entonces, Satanás usa los implementos bíblicos. Satanás usa una menorá, Satanás usa una Hanukkah, Satanás usa velas, Satanás usa un montón de cosas que es para nosotros los creyentes en Yeshua. Pero nosotros muchas veces no lo sabemos hacer. Yo tengo aquí una menorá, pero a mí esta menorá no me protege. Esta arca. Pero a mí esta arca no me protege. Yo no la tengo aquí para que me proteja. Yo la tengo aquí porque fue algo que se usó en el templo. Yo tengo un shofar aquí, pero no porque el shofar me proteja. Porque aquí mi boca es esta, pero lo que sale de aquí es Dios. Entonces, eso a mí no me protege. Son implementos bíblicos que están en la palabra de Dios, que se usaron o que se usan hoy en día como el shofar. Pero si esto a mí se me pierde, no es que yo voy a quedar sin protección, como alguien que usa un crucifijo o alguien que usa un montón de cosas para ellos. ¿Por qué? Porque ellos dependen de eso. ¿Y sabe por qué les funciona, Sadie? Muchas veces por la fe que tienen en Satanás o por la fe que le tienen a ese crucifijo. Entonces Satanás reacciona. Recuerde que Satanás tiene derecho a hacer milagros también. Pero nosotros los cristianos tenemos la directriz que empieza desde Deuteronomio, donde dice que no haremos ni figura del cielo, ni debajo de la tierra, ni de los aires, ni de ninguna forma.
¿Por qué? Porque eso usted va y lo quema y ya dejó de ser. Ellos lo utilizan y lo pactan en Satanás. Pero recuerde que Satanás es un imitador. Pero ¿cómo nosotros vamos a tener cosas? Yo ando esa palomita aquí, que puede representar al Espíritu Santo, digamos, que tiene el color azul, que es profético. Pero yo me quito esto y a mí no me va a pasar nada. En cambio el católico o las personas que usan santería sí creen que eso les protege. Pero jamás podemos compararnos a ellos, porque nosotros tenemos al Todopoderoso que camina con nosotros. Nosotros no necesitamos nada. Todo lo que tenemos es como para enseñar, pero no como los católicos que digan, es que sí, imagínense que hacen los crucifijos, ponen a Jesús ahí y ni lo ponen como era, porque si lo pondrían realmente como Jesús quedó, como Yeshua quedó en la cruz, ya dice que era como un cordero en el matadero. O sea, no lo hacen ni bien. Por eso, pero digámosle, yo pienso que las cosas tienen el poder que uno les dé, porque digámosle, para tal vez para un católico, esta cuestión cabecita que se ponen aquí en el pecho, escapulario, creo que es que se llama. Sí. Para ellos tiene ese poder, pero para mí... Pero ¿quién da ese poder? ¿Quién da ese poder? El enemigo. ¿El enemigo? Exacto, pero digámosle, yo pienso que los objetos dan el poder que usted les dé. Sí, eso sí. Hay cosas en su casa que para ellos no significan nada porque no tienen ningún poder. Sí, exacto. Nosotros tenemos un altar de 12 piedras, ¿verdad? Y ahí se ha caído, se ha destrozado y todo. Amados, y nosotros pusimos, son piedras de río. Piedras, pero piedras. Que usted las tira al suelo y no se quiebran. Y fue tremendo cómo se hizo ese altar ahí y se desboronaron. Donde empezaron los brujos a tirar. Es algo que no entendemos, pero bueno, Dios lo hace. El viernes que estábamos haciendo una liberación, yo empiezo a ver donde ellos están levantando un altar. Entonces yo les digo, sí, pero ustedes tienen 7 piedras, que es la perfección de Dios. Y entonces dice el demonio, sí, pero es que usted no nos dio tiempo de llegar a 12. Y se desboronaron. Entonces ahora se desboronan sus piedras, como ustedes han venido a desboronar las 12 piedras que representan la tribu de Judá. Y entonces se decía la muchacha, se desboronaron completamente. O sea, hay muchas cosas en nosotros, pero nosotros no necesitamos, o sea, si eso está ahí, está. Si yo tengo una menorá, si tengo una Hanukkah, si tengo esto, ok. Pero yo no puedo tener imagen de Dios. Yo no puedo tener otras cosas que la Biblia diga que yo no puedo tener. Yo no puedo tenerlas. Lo que yo tengo aquí son los implementos que estaban en el templo. Pero es más que todo para enseñar. Pero yo no puedo guindarme un escapulario. Yo no puedo guindar algo detrás de la puerta de mi casa, porque lo que voy a traer es maldición a mi casa. Completamente. Es maldición. Porque la Biblia lo habla muy claro. Yo, Saidi. Bueno, ya terminamos. Le damos gloria a Dios. Y le decimos al Padre Eterno que hoy los bendiga, los guarde. Padre, en el nombre de Yeshua te decimos, Señor, gracias. Amado Rey, por enseñarnos. Gracias por discipularnos. Gracias, amado Padre, porque tú eres bueno. Porque tú nos has escogido a nosotros para prepararnos en guerra espiritual. No sabemos lo que viene, Señor. Lo sabemos a través de la palabra, pero físicamente no podemos muchas veces discernir muchas cosas que vienen. ¿Y por qué tú nos estás preparando a nosotros? ¿Por qué tú nos llamaste a estudiar en Cristo Libera? A entrar al ministerio levantando al caído, Señor. Solo tú lo conoces, Señor. Pero yo recibo esa preparación, Señor. Yo recibo ese conocimiento que tú me estás dando, Señor. Y nos basamos en tu palabra, Padre Eterno. Porque no quiero ser borrada del libro de la vida, Señor. Sino servirte a ti, Señor. Servirte solo a ti, amado Rey. Heme aquí, Padre, envíame a mí. Envía a cada uno de ellos, Señor, a predicar. A enseñar lo que ellos están aprendiendo aquí, Señor, en estas clases de guerra espiritual y liberación. Hoy te damos gracias, hoy te damos gloria, hoy te damos honra. Atamos todo demonio
todo hombre fuerte que quiera levantarse en el nombre de Jesús, y echamos fuera a todo demonio de venganza que quiera venir en contra de nuestras vidas. Se va fuera, se va al infierno en el nombre de Jesús, enjaulado, Señor, ahora en el nombre de Jesús, y no podrá tomar lo que nosotros hemos dicho esta noche en contra. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Muchas gracias, mis amados, bendiciones y que descansen. Recuerden, mañana tenemos ayuno de levantando al caído. Todos los lunes tenemos ayuno de levantando al caído. Y a las 7 de la noche tenemos intercesión profética. También por este mismo link. Pueden entrar mañana a las 7 de la noche por este mismo link. Ese es de levantando al caído. Pero todos están invitados. Todos están invitados. Y el miércoles tenemos clases de guerra espiritual de alto nivel, de levantando al caído. Todos pueden entrar también. Si alguno quisiera entrar al chat de levantando al caído y no está, pueden avisarnos, ¿verdad? Y los podemos agregar al chat también. Muchas bendiciones. Le damos la bienvenida a todas las personas que han estado entrando nuevas. Felicitarlos por estar aquí con nosotros. Y bueno, gloria a Dios por sus vidas, amados. Y que seamos, que nos multipliquemos. No para ser los más grandes, como siempre lo digo, sino para glorificar el nombre de Dios y poder ir y enseñar a muchos. Amén. 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 Buenas noches, Paz. Chao, que descansen. Hasta luego. Amén, amén, amén. Amén. Bendiciones, que descansen todos. Bendiciones para todos. Shalom. Bendiciones, Manuel, Marlene, Olga Espinosa, Dorian, Jaime, Elizabeth, Jacqueline, Esperanza, Sinai, Alberto, Marcela, Zulema, María Elena, Jeffrey. Bendiciones, que todos descansen. Mucho gusto conocerlo, Jeffrey. No lo conocía, no lo había visto. Veira, Salvadora, María. No lo había visto, ¿verdad? Porque usted en la imagen no tiene su foto. Veira, bendiciones. Esperanza, Gloria. Buenas noches. Silvia, las Silvias. Bendiciones, que descansen. Cualquier pregunta nos pueden hacer ahí al personal también. Bendiciones a todos. Bendiciones, Salvadora, que descansen. Todos, no se les olvide invitar a otras personas también a estudiar, ¿verdad? Amén. Amén. Estamos aquí para seguir adelante, ¿verdad? Sirviéndole al Padre Eterno. Que descansen. Sí, Jeffrey, no lo había conocido, porque no tiene foto hasta ahora. Ven, qué gusto. ¿Sabe qué hice, pastora? Me metí en la configuración y era que tenía una configuración que no permitía ver. Ay, de verdad, eso fue. Ve, Sí. qué dicha. Está haciendo mucho calor ahí donde ustedes viven. Sí, bastante. Sí, uy, aquí está calientísimo. Yo que vivo en la montaña y está caliente, caliente. Sí. Buenas noches, profesora. Buenas noches, Sinaí, que Dios te bendiga. Que descansen Amén. todos. Ahí he estado presente en las clases. Qué bueno, gloria a Dios. Y sigan adelante también con las clases, por favor, de Cristo Libera por WhatsApp. Avancen todos, que es muy importante. Manuelito, lo voy a sacar, Manuelito. Manuelito nunca puede salir. Ok, bendiciones. Buenas noches, Jeffrey. Buenas noches a todos, que descansen. ¿Qué le pareció la clase, Dorian? Era la primera clase, ¿verdad? Que entró. Ah, ya se salió. Marlene Parrilla, bendiciones. Marlene Parrilla. Bendiciones, Marlene. Era la primera vez que entraba, ¿verdad, Marlene?
Ay, pero que la vea llorando. Uy, que la vea llorando. Es que me va a oír. No le va a decir nada, no va a buscar problemas. No, que venga aquí a decirme. Simplemente le digo, a mí no me diga absolutamente nada. ¿Quién es? Es una pijama loca. Ay. Parezco como un... Parezco... Ay. Parezco como un árabe. Ah. Un árabe millonario. Pastora Sujei, ¿cómo está? Quería hacer una consulta. Me la Yo regaló no puedo abuela. apartar la menorá. Puedo hacer el osinte, ¿verdad? De total, irlo haciendo. Ahora el 15 puedo depositarle, si Dios me lo permite, tal vez la mitad. Y el otro 30 le puedo depositar el resto y así comprársela. Es que ahora, o sea, anhelo tanto eso y es que no se me olvida el nombre, pero ahí me los voy a pedir. Y yo se lo voy pagando así, y ya cuando está, entonces hacemos lo del envío. Anoche estaba súper interesante, pero tuve un problema con el internet y tuve que salir. Bendiciones, Leonela, ¿cómo está? Que Dios te bendiga. Sí, Leonela, claro, puede depositar para que Enrique se la vaya haciendo y ir ahí poco a poco y ya cuando ya termine, entonces le hacemos el envío. Ahora salieron esas Hanukkah pequeñitas, no sé si las vio. Esas son pequeñitas. Esas salen muy cómodas, esas otras salen en 10,000. Y esta es la menorá, ¿verdad? Que se le puede hacer grande o del tamaño que usted guste. Sí, puede hable con el pastor para que le deposite a él y le haga el simpe a él, el número de él y hable con él directamente. Claro que sí. Sí, bueno, sí, ayer estuvo muy interesante, claro que sí, la enseñanza. Componente perro. Sería la palabra basura. Se llevé a la palabra de Cristo, vinagre. Claro, me extraña. Aquí están bienvenidos. Nada más me avisan y amamos el pelotón. Claro, cuando gusten. Mucho gusto, ustedes saben. Tío, imagínense que Sujei ni cuando viví en Pérez me visitó. Está peleado que venga aquí a visitarme, yo creo. Puede ser que toque con el Junior, venga a visitarme, uno no sabe, ¿verdad? Pero ahí juntos. Sí, Pérez y Sujei nunca me fue a visitar. Qué tremendo, ¿verdad? Eso es cierto, pero ya ahí mire, a Carolina Cuevo pierdo, ¿verdad? Y ahí tengo que sacar visa, tengo que ir a ver cómo hago, ¿verdad? Ya después de que pase todo esto y ya haya más trabajo y todo, ir a visitarla, claro que sí. Mándala para, ¿verdad? Y ahí espero que Dios me dé bastante prosperidad, nos dé y podernos guindar ahí de tío Eduardo, de Jera, de tía Mina, de tío Miguel, usted sabe. Bueno, ahí ver dónde nos acomodamos.
Es que sabe qué es lo que pasa, Mari, que Dios le va dando estrategias, ¿verdad? Que es lo que vengo diciendo. Dios da estrategias y Dios va enseñando y bendito sea el Padre Eterno por lo que Él está haciendo, ¿verdad? Y bueno, yo espero y oro al Señor que pueda salir de ese lugar donde está viviendo para que ella pueda ser más bendecida todavía. Mira, cámara puesta. Mira, cámara puesta. ¿A dónde? Oh, aquí. Ya,